Feliz sábado tengan todos mis queridos hermanos y amigos que nos sintonizan desde cualquier parte del mundo y de aquí de los hermanos de nuestra iglesia en Georgia Norte, la iglesia. Bienvenidos los hermanos de Dalton, como siempre nos sintonizan los hermanos de la iglesia de Calhoun, la iglesia de Adairsville y la iglesia de Cartersville. Que Dios les bendiga y les dé un lindo sábado, que podamos gozarnos y alegrarnos en la presencia de nuestro maravilloso Señor. Como es costumbre nuestra, les invitamos ahora a que inclinen sus rostros para tener unas palabras de oración para continuar con nuestro programa en este día. Nuestro Dios y Padre, alabado y glorificado sea tu nombre ahora y siempre. Te damos gracias, muchas gracias, buen Dios, por este lindo día que nos regalaste. Pedimos que tú nos ayudes para que al cantar estos signos de alabanza y al estudiar tu palabra, la lección de escuela sabática y también la meditación y los programas del día, podamos estar en relación íntima contigo y podamos gozarnos con la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Te lo pedimos y damos gracias en los méritos de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a disfrutar ahora de un tiempo de alabanza a nuestro Dios. Así que alabemos el nombre de nuestro Dios con estos himnos de alabanza. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrás. Tu compasión y bondad nunca falla, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu Señor mi Dios, al contemplar los cielos y astros mil girando en derredor, y al oírte en retumbantes truenos, y al contemplar el sol en su esplendor, te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo tendrás.
luz del glorioso Señor. Él vive hoy, vivirá mañana, confío en Él, no temeré, pronto veré a mi Maestro, y ahora espero aguardará la eternidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Había un asesino silencioso en el hogar de Jorge. Estábamos muriendo por causa de nuestra alimentación, porque lo que se prepara en la cocina no era sano para el cuerpo. Estaba minando lentamente la salud y la vida de su familia. Jorge y su esposa estaban enfermos. Jorge se sentía peor cada día. Se sentía tan mal que pensó en suicidarse, hasta que descubrió al asesino silencioso que le estaba robando lentamente la salud. Los alimentos que consumíamos eran dañinos, recocidos y todo eso. Cuando me encontré con un adventista del séptimo día y leí su literatura, descubrí que estaba viviendo una vida muy equivocada. Jorge vio un rayo de esperanza cuando asistió a un seminario sobre salud organizado por la iglesia adventista local. Le pidió a su esposa que lo llevara, pues se sentía muy mal. La esposa de Jorge regresó a casa cargada de nuevos conocimientos. Al verme tan mal, ella me aplicó la hidroterapia que aprendió aquí. Nunca antes se le había ocurrido. Me aplicó agua fría y caliente. Me cubrió y al poco rato estaba transpirando. Comenzamos a tener un nuevo estilo de vida a medida que aprendíamos las lecciones. Las lecciones del seminario de salud tuvieron un tremendo impacto en Jorge y su esposa. Su patio, que antes estaba lleno de pollos, ahora está vacío. En su lugar, Jorge plantó diferentes plantas medicinales como moringa y aloe vera. Las plantas están por toda la casa. También se benefician de la fruta fresca y los vegetales que abundan en Nigeria. Jorge vive ahora una vida feliz y saludable. Él y su esposa son embajadores del mensaje de salud y enseñan a cuantos pueden lo que han aprendido. Comenzaron a construir un pequeño espacio frente a su casa para enseñar a las personas sobre la salud y la Biblia. En este espacio también tienen un pequeño grupo para estudiar la Biblia. Pero Jorge es solo uno y la ciudad de Abuja tiene más de 3 millones de habitantes, a quienes ayudaría mucho escuchar el mensaje de salud. Este trimestre, su ofrenda del 13º sábado ayudará a construir aquí un centro médico para tratar enfermedades y enseñar cómo vivir mejor. Anhelo un centro médico y que la gente sepa que hay un centro de salud, que cuando vengan todo lo que vean sea el amor dentro de las personas que los atiendan, que cuando lleguen reciban algo más que lo que reciban habitualmente en otros establecimientos de salud. Por favor, oren por este centro de salud y por los otros proyectos de este trimestre. Gracias por su ofrenda del 13º sábado. Dios nos
dio un día a la semana para descansar y meditar, separado, bendecido, santificado día del Lord, día lindo, escogido como el verdadero memorial, recordando constantemente al eterno Dios y Creador. El sábado es un día de esperanza, de alabanza, de reposo de nuestra labor. Es día de esperanza, de alianza entre un pueblo y su gran Señor. Es día de alegría, de armonía, es día de canción y poesía, día separado, santo día del Señor. Libres de afanes de esta vida, nos reunimos con el Salvador, estudiamos la palabra, aprendemos más de su amor. Es un día tan precioso, dedicamos tiempo a servir a quien tanto necesita atención y un poco de amor. El sábado es un día de esperanza, de alabanza, de reposo de nuestra labor. Es día de esperanza, de alianza entre un pueblo y su gran Señor. Es día de alegría, de armonía, es día de canción y poesía, día separado, santo día del Señor. De un sábado a otro sábado, adoraremos juntos al Señor. Y en la tierra nueva por la eternidad exaltaremos su amor. El sábado es un día de esperanza, de alabanza, de reposo de nuestra labor. Es día de esperanza, de alianza entre un pueblo y su gran Señor. Es día de alegría, de armonía, es día de canción y poesía, día separado, día consagrado, día incomparable, santo día del Señor. Bien, amados hermanos, tenemos hoy el privilegio de tener para el repaso de la lección a dos grandes pastores de mucha experiencia. Ellos han accedido voluntariamente a ayudarnos en el repaso de la lección en este día. Aquí tenemos al pastor Wismael Sánchez, un decano en este tema de la enseñanza, y también al pastor Josué Calderín, que ya ha venido en varios sábados consecutivos aportando el repaso de la lección. Antes de darle la oportunidad a ellos para que ya entren de lleno en el repaso de la lección, les invitamos a inclinar vuestros rostros para orar nuevamente. Vamos a pedirle al pastor Sánchez que nos dirija en oración. Padre bueno, te damos gracias por esta maravillosa oportunidad que mediante la tecnología
se nos presenta de poder estar unidos a pesar de que estamos en diferentes lugares. Te rogamos que tú envíes a tu Santo Espíritu para que Él sea el maestro que nos enseña a todos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, pues entonces estamos ya de lleno, entramos de lleno en el repaso de la lección correspondiente al día 11 de julio, el poder del testimonio personal. Así que bien, un lindo título tiene esta lección. Todo habla acerca de la testificación, lo importante que es que como cristianos nosotros podamos alumbrar, como dijo Cristo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a darle la oportunidad al pastor Sánchez para que él nos introduzca en la lección de esta semana. Ustedes saben que el texto de memoria que viene de Hechos 4:20, cuando se están interrogando a Pedro y a los apóstoles, que por qué ellos estaban haciendo lo que estaban haciendo, y ellos dijeron que no podían dejar de decir lo que habían visto y oído. Es decir, un testigo es precisamente una persona que ve y oye. Puede ser un testigo ocular, el que ve, pero puede ser un testigo auditivo, el que oye. En este caso, ellos son los dos tipos de testigos. El que no solamente vieron, sino también que oyeron a su Maestro Jesucristo, su enseñanza, y cuando resucitó, también lo volvieron a ver y lo escucharon, de manera que ese testimonio de la vida de Cristo y de su resurrección era lo que ellos estaban compartiendo en ese momento, y era un mensaje poderoso. Recordamos que Cristo mismo dijo que el evangelio sería predicado por todo el mundo por testimonio. Así que el poder del testimonio está siendo usado por Dios para que todos nosotros seamos testigos poderosos a favor de Jesucristo y de su evangelio. Amén, aleluya, gloria a Dios. Es decir, de que algunas personas se pueden negar a ir a la iglesia, una persona se puede negar a escuchar el mensaje verbalmente, pero lo que sí nadie puede negar es la transformación que puede surgir a través del evangelio, que ha transformado una vida, como el caso del apóstol Pablo, que fue transformado y llegó a ser un poderoso testificador de la verdad. Aleluya, gloria a Dios. Y ahí tenemos al pastor Calderín, los testigos menos pensados. Bueno, ya es una experiencia bíblica, ¿no? Porque hay mucho que hablar ahí, la experiencia cuando Cristo atravesó el mar y preparó allí a los discípulos para atravesando la tormenta, sabiendo de la experiencia que le esperaba. Pero bueno, podemos concentrarnos allí cuando el gadareno, porque es algo raro, ¿no? Que Cristo, cuando él le pidió que le permitiera ser uno de sus discípulos, Jesús se lo negó. Dijo, no, podemos decir los tres no de Jesús, no le permitió. Bien, ¿puedes hablarnos de esta sección, hermano? Sí, hay, pastores, hay algo interesante que voy a compartir con ustedes ahora, una reflexión con respecto a esto que pasó allí. Hay yo creo que he oído muchos testimonios, muchas predicaciones acerca de los significados que puede tener evangelístico este poderoso transformación que hubo en los endemoniados gadarenos. Cuando Jesús llegó a aquel lugar de Decápolis, el nombre lo dice, un lugar de 10 ciudades, no creo que hayan sido 10 enormes ciudades, quizás eran 10 aldeas, pero como quiera que sea, eran 10 poblaciones, y en las cuales conocían a estos personajes que habían sido terroristas. Los terroristas de aquel tiempo eran estos personajes. Los personajes de ahora ponen bombas, en aquel tiempo lo que ponían eran terror. Le iban arriba a las personas y le entraban a pedradas y estaban desnudos, o sea, iban contra la moral, contra todo lo decente que podía existir. Sin embargo, estas personas fueron transformadas por Cristo. Ellos dice la sierva inspirada, que
que ellos en su interior tenían deseo de liberarse de estos demonios, pero no podían, estaban presos. Pero Jesús pudo ver este pequeño deseo interno y por eso los liberó. Ahora, es interesante que lo nuevo que yo quiero decir en esto, que tiene que ver con el testimonio, es que Jesús no, primeramente, supo que su predicación no iba a tener efecto en estas 10 ciudades de esta región. Entonces el Espíritu Santo lo guió a él para hacer este milagro al entrar en este territorio, porque, miren, Jesucristo, una cosa que me encantó de la conclusión de esta lección, es que McFinley, que es el escritor, él nos dice que el poder del testimonio no está en enseñar doctrina, está en poder demostrar la transformación que Cristo puede haber hecho en nosotros y que sí continúa haciendo. Ese es un poder tremendo, el mayor poder que el Espíritu Santo puede usar para contagiar a otros del amor de Cristo. Y yo les pregunto a ustedes, Jesús, con todo su santidad y su perfección, él podía contarle a otra persona acerca de la transformación que había ocurrido en su vida. Ese tipo de testimonio no podía existir en Jesús. No. Jesús no podía decir, yo era pecador y ahora soy salvo. Jesús no podía decir, yo era una persona agresora y ahora soy pacífica. Jesús no podía decir, yo antes comía carne inmunda, vivía enfermo y ahora soy una persona frugal, una persona que me he transformado por también tener una buena salud. Jesús no podía dar ese tipo de testimonio. Entonces, veamos que los tipos de testimonio de Jesús era su relación con el Padre. Esa era la fuerza del testimonio de Jesús. Pero parece que estas regiones necesitaban algo más que eso. Entonces Jesús transfirió ese poder de testimonio a personas que sí podían hablar de la transformación de ser seres horribles a ser seres completamente de bien y pacíficos. Y estas personas que encontró Jesús fueron estos endemoniados. Estos endemoniados, cuando fueron transformados, querían ser parte de los discípulos de Jesús, ir con Jesús a donde quiera que fuera. Imagínense, si alguien es nuestro gran libertador, no quisiéramos andar con él, no quisiera que nuestra amistad fuera tan estrecha que pudiéramos andar con él, con esa persona que nos libertó. Pues es lo lógico. Sin embargo, Jesús, ¿qué les dijo? Mira, ustedes tienen una gran tarea que hacer acá, que tal vez yo no pueda. Y ustedes van a tener el privilegio de ser los primeros que cuenten a sus amigos y enemigos lo que Dios puede hacer con un alma destruida por el pecado. Entonces, esos endemoniados fueron con regocijo a compartir ese testimonio entre ellos. Y dice la sierva inspirada, deseado a toda la gente, que posteriormente, cuando Jesús volvió a ese lugar, todas las ciudades estaban listas para recibir al Jesús que había transformado tan grandiosamente a estos endemoniados. Ellos podían haber visto estos terribles transgresores de la ley, de todas las leyes, estos terribles hombres, y llegar a ser ovejitas y llegar a ser personas de bien completamente. Eso no se veía todos los días. Estas personas querían saber quién había hecho esto. Porque recuerden que en aquella ocasión, cuando Jesús hizo ese milagro, ¿qué hicieron los pastores aquellos que vieron que sus negocios habían fracasado porque Jesús había permitido que los demonios entraran a los cerdos y y los arrojaran al mar? Así. ¿Qué habían hecho con él? Lo habían expulsado de esas tierras a él y a sus discípulos, porque a ellos les importaba más sus negocios terrenales que oír hablar de un Dios que tenía una agenda diferente a la de ellos. Amén. Sin embargo, Gloria quien al se Señor. encargó de cambiarles esa manera distorsionada de ver el reino de Dios, ¿quién fue? Jesús. No pudo.
pero obró a través de ¿quiénes? De estos hombres endemoniados gadarenos. O sea, es un poder gigantesco el testimonio de ser transformado de una vida en pecado a una vida de bien. Amén. Muchas gracias por tu lindo aporte. Ahora pasamos acá a la otra sección, proclamando al Cristo resucitado. La experiencia de María, pastor Sánchez, cuando llegó al sepulcro y no encontró el cuerpo de Jesús. ¿Y qué hizo? Comenzó a esparcir. Bueno, Jesús le dijo, ve y cuéntale a otros, a Pedro. Así que bueno, yo creo que hay mucho que hablar de la testificación, de lo que hemos visto y oído. Aquí sí viene acorde con el título de la lección, ¿verdad? Es interesante que en esta parte la mujer queda emancipada. Y resulta que las personas que primero dieron la noticia de la resurrección, la primera evangelista que aparece después de la resurrección de Cristo es María Magdalena y las otras María y también la Juana, entre ellas. Entonces, esto es admirable porque a veces las mujeres piensan que no pueden testificar y vemos que en Corinto Pablo dijo a las mujeres que no les permitía hablar en público. Y esto es importante aclararlo porque muchas personas dicen en algunas iglesias a la mujer no se le permite aquí ni que enseñe ni que hable en público. O sea, si hay personas que han interpretado eso de Pablo como algo que hay que poner en todas partes. Y cuando nosotros vemos el contexto, nos damos cuenta que Pablo le permitió a otras mujeres que sí lo hicieran en Jerusalén y en otras partes, solo en Corinto, porque era un problema cultural, donde si las mujeres hablaban, se consideraban como que estaban tomando el papel de un hombre, como hoy podemos decir aquí, que las mujeres que quieren parecer hombres, etcétera. O sea, ese no es el caso. El caso es que todo el mundo puede testificar, inclusive las mujeres. Amén, gloria a Dios. Y entonces, ¿qué sucedió cuando llegó al sepulcro? ¿Cuál fue la orientación de Jesús? Bueno, ve a mis hermanos y cuéntale y dile que voy a encontrarme con ellos. O sea, ella le dio la noticia a los demás, pero interesantemente, aunque María lo había visto y era testigo ocular, dice la Biblia que ellos no le creían, no le creyeron hasta que Jesús nos apareció entre ellos. Bueno, fue algo triste. Dicen que el gran pecado de los apóstoles o de los discípulos no fue que ellos abandonaron a Jesús en el momento más crítico, ¿no? Sino que el gran pecado de los discípulos consistió en que no creyeron, no creyeron, la incredulidad. Y bueno, damos gracias a Dios porque Jesús pasó por alto, ¿no? Esa poca fe que tuvieron ellos en aceptar ya lo que Jesús le había recomendado desde mucho antes de que él iba a sufrir, el siervo sufriente, ¿no? Porque su mente no estaba, el capítulo 53 parece muy vigente de Isaías, de que el Mesías iba a sufrir y Jesús se le presentó allí a los discípulos, le dijo, bueno, mira, Tomás, toca aquí para que tú veas que yo mismo soy. Y ahora, nosotros nos asombramos, sí, como usted dice, pastor, nos asombramos de que Jesús se lo dijo en varias ocasiones antes de morir. Ajá. Y le dijo todo lo que iba a pasar y cómo él se iba a levantar y todo. Y yo creo que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y el asunto es que ellos no querían escuchar las palabras de Jesús, no podían entenderlas porque ellos en su agenda personal querían ver un reino establecido en sus días con Cristo. Lo veían como el Mesías no sufriente, sino como el Mesías victorioso. Esa es la idea que tenían. O sea, el poder de la tradición todavía estaba en las mentes de los apóstoles. Y esto no es raro. Muchas veces a nosotros se nos ha dicho, viene un tiempo de prueba, viene un tiempo de angustia, viene esto. Y hoy en día lo estamos mirando y muchos dicen, no lo puedo creer. ¿Cómo es que eso puede ser tan...? No lo puedo... O sea, nuestra mente no está a veces preparada para enfrentar lo que Cristo y lo que los apóstoles y los profetas ya no los han dicho. Así que tenemos que orar mucho para que el Espíritu Santo nos prepare, porque si no nos preparamos ahora, mañana es demasiado tarde. Muchos piensan, bueno, cuando venga la lluvia tardía, yo voy a participar del testimonio, es demasiado tarde. Dice la hermana White claramente en distintos escritos que si no recibimos la lluvia temprana ahora, no estaremos preparados para recibir la tardía. Así mismo. Muchas gracias. Muy bonito su aporte. Ahora pasamos aquí a las vidas transformadas
dice que marcan la diferencia. ¿Qué sucedió? ¿Cómo era el carácter, Pastor Calderín, de los apóstoles antes de que Jesús lo eligiera? ¿Cómo era el carácter de Pedro? ¿Cómo era el carácter de Juan? ¿Cómo era? ¿Qué sucedió? No pasaron por ninguna universidad, que Sí. a menos que donde se sepa, pero 3 años y medio con Jesús bastó para que sus vidas fueran transformadas y llenos del poder del Espíritu Santo pudieron testificar. ¿Qué puedes hablarnos acerca de esta sección? Interesante, pastores. Hay un dicho callejero que yo no creo en él, pero que la gente se apoya mucho en ese dicho para juzgar a las personas, que dice, perro huevero, ni aunque le quemen el hocico. Estos perros que se acostumbran a comer los huevos de las aves y de las gallinas, y entonces los dueños les es un dolor de cabeza y dicen, tenemos que deshacernos de este perro porque siempre nos va a comer los huevos de las gallinitas. Y entonces dicen que no hay manera de que ya el perro cuando prueba los huevos deje de hacerlo. Entonces este dicho se dice para el mundo para decir, si esta persona es ladrón, ya no va a dejar de robar. Si esta persona es asesina, no va a dejar de matar. Si esta persona hace este daño, este mal, lo va a seguir haciendo. Entonces, nosotros como cristianos no estamos de acuerdo con esta forma de pensar, porque precisamente el poder del cristianismo y el poder del testimonio está en la transformación del carácter, en un cambio total de una manera de ser a otra. Entonces, Pedro y estos discípulos habían sido gente ruda y como decía usted, pastor, gente ruda y gente con muchos defectos como todos nosotros. Y sin embargo, después de la resurrección de Cristo se vio un cambio que ya venía siendo paulatino, poco a poco, a medida que ellos anduvieron con Jesús. Pero hubo un gran golpe de cambio después de muerte y resurrección de Jesús. Y esto la gente lo vio. Y en el Pentecostés, cuando Pedro se enfrentó a la multitud con los apóstoles, se vio en ellos un grado de transformación tal que llamó la atención mucho a la gente. Y a la gente le llamó más la atención la transformación que vio en ellos que las propias palabras que estaban diciendo. Entonces, el poder del testimonio fue muy grande en ocasión del Pentecostés, de tal manera que 3,000 fueron convertidos. Claro que estos 3,000 no eran ateos. Estos 3,000 eran judíos o extranjeros que ya habían conocido a Jesús y que tal vez habían participado en el Sermón del Monte, cuando Jesús dio los panes y los peces en las 2 ocasiones, en la entrada a Jerusalén. En muchas ocasiones, todas esas multitudes que le seguían, es probable que estos 3,000 hayan participado de muchas de esas ocasiones. Y por lo tanto, cuando llegó este momento crucial en la historia de Jerusalén y del judaísmo, pues entonces estas personas ya comprendieron, hicieron un cuadro completo de qué cosa era Cristo y la salvación. O sea, lo mismo que pasó con los discípulos, que fueron transformados totalmente, sucedió con esta multitud que acabó de tener el testimonio final en el plan de la salvación que les iba a hacer tomar su suerte con Cristo. Entonces es importante esta ola de testimonios que hubo desde Jesucristo hasta la misma transformación de los discípulos. Todo esto fue lo que dio poder para que todos esos miles de personas en Jerusalén y extranjeros, tanto extranjeros como muchos de los que ya conocían a Cristo, pudieran decidirse por Cristo Jesús. O sea que claro, ahí había muchos extranjeros porque se habla de las lenguas y demás, pero parte de esos extranjeros que no conocieron a Cristo sí vieron a muchos que estaban allí, que sí conocieron a Cristo y que sí también se unieron a los apóstoles para hablar de quién era este Señor que había hecho algo maravilloso para la nación y para el mundo. O sea que fue tremendo lo que pasó allí. A veces nosotros pensamos en la doble porción del Espíritu Santo que hubo en esa ocasión y estamos esperando la lluvia tardía para tener ese poder.
Pero hermanos míos, lo que nos demuestra la Biblia es que ese poder se hace gigantesco con la transformación. Mientras nosotros seamos cristianos mediocres, no podremos salvar a nadie. Entonces los mismos acontecimientos finales nos van a llevar a nosotros a un nivel de transformación como el de los discípulos. Hoy en día estamos muchas veces peleados los unos a los otros, con envidia, con quítate tú para ponerme yo. Cosas que sucedían en los discípulos, en esos San Pedro, San Juan, todos esos santos eran terribles cuando andaban con Jesús. Pero estaban aprendiendo, fueron aprendiendo poco a poco. Pero cuando llegó el momento crucial, aquel final, pues ya fueron transformados completamente. Y eso mismo yo tengo esperanza y fe que pase con nuestra iglesia. Muchas veces pensamos, ay, que la gente está tibia, que la gente está fría, así, asada. Pero el mismo poder de los acontecimientos finales nos van a llevar a poder gozar de esa transformación cuando llegue el tiempo de la lluvia tardía. Amén, gloria a Dios. Quiero añadir, antes de seguir con la otra parte, con el pastor Sánchez, en el año 77, fue mi primer año en el ministerio, a principios de febrero, recuerdo, del 77. Y me enviaron a trabajar en un campo llamado Bartley, allá en Oriente, en el oriente de la isla. Y iba con un ímpetu tremendo para ganar almas y se llenaba la iglesita aquella, se llenaba y me llamaron, el policía allí del pueblo me fue a buscar a la iglesia, a la casa donde yo me estaba desvistiendo ya para allá ir para la iglesia, una hermana que se llama Beatriz Goodall, y me llamaron para allá, me leyó un acta de prevención y me dijo, usted no puede permitir que entren niños a la iglesia. Tenemos aquí, usted no puede permitir que vayan más gente a la iglesia. Usted tiene que pararse a la puerta porque están yendo mucha gente, y ahí quería que yo firmara aquella acta de prevención. Y ya para meterme preso, porque decía que yo estaba haciendo una campaña de proselitismo. Y yo no la quise firmar. Nos quejamos. Imagínense ustedes, eso fue lo que pasó con Pedro. Lo llamaron allá ante el concilio y le dijeron, mire, no puede seguir predicando acerca de ese nombre. Y entonces Pedro se puso en pie y dijo, no, juzguen ustedes si es correcto que yo pueda obedecer a Dios, a ustedes antes que a Dios. No podemos dejar de decir lo que hemos aprendido y oído. Entonces es importante que nos van a coaccionar para que nosotros no testifiquemos, pero nosotros tenemos que dar testimonio y nuestra vida transformada es la que mayormente va a hablar. Ok, entramos con el pastor Sánchez, compartir nuestra experiencia. Compartir. Los ejemplos que se nos da en la lección que hemos estudiado, el testimonio de Juan, donde dice lo que hemos visto, y lo que hemos visto tocando al verbo de la vida, eso es lo que le estamos diciendo a ustedes. Es decir, que el testimonio de Juan era un testimonio vivo, y no solamente era un testimonio que había ocurrido en el pasado, sino que él lo pone en el presente. Él pone que ellos y los apóstoles y todos juntos, dice en 1 Juan 1:3, dice, nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Está hablando de que la experiencia personal de ellos no acababa cuando estuvieron con Jesús, sino que seguía creciendo aún después cuando Jesús había ascendido. Dice que era un asunto diario. Hermano, yo quiero hacer énfasis en que nosotros necesitamos una consagración diaria a Dios. Y la hermana White dice eso al final en el manuscrito que es Testimonio 4 y 46, donde dice, pero todos los días cada uno de nosotros debiéramos convertirnos a Dios. Quiere decir que la gente piensa que la conversión es un solo día, pan, ya me convertí, ya no. Es una experiencia que se renueva cada día y que crece. Es una experiencia de crecimiento. Y eso también lo había dicho el apóstol Pablo. Dice, con Cristo estoy totalmente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que ahora lo vivo para honra y gloria del Hijo de Dios. Es decir, que el testimonio de ellos era un testimonio vivo, diario y creciente. Y Dios espera que nosotros tengamos esa misma experiencia. Aleluya, gloria a Dios. Muy bonita su aporte.
Y ya casi finalizando la lección, tenemos aquí la sección del jueves, el poder de un testimonio personal. ¿Qué sucedió, Pastor Calderín, cuando Pablo tuvo que comparecer ante el rey Agripa? ¿Cuál fue la manera que él usó para testificar en su defensa? Interesante, interesante. A mí me dio mucha lección cuando yo era adolescente. Como nacimos en cuna de cristiana, pues siempre aprendimos, ¿no?, en la iglesia desde pequeño, y me parecía cuando era adolescente que discutir con otras denominaciones, con amigos de otras denominaciones y demostrarle que nuestra verdad era superior, humillarlos, que eso era algo grandioso. Y sin embargo, cuando nosotros vemos esto acá en la Biblia y vemos la manera en que Pablo compartió el Evangelio, nos damos cuenta de que estábamos equivocados todos aquellos que pensamos que humillando a otros en su falsa verdad, pues creemos que estamos haciendo la obra de Dios, y no es así. Vemos que Pablo fue altamente diplomático con Agripa y no le estuvo diciendo, mira, yo contigo ni voy a hablar porque tú, Agripa, eres un tipo que te crees judío, pero eres más romano que judío, porque tus maneras y todas tus costumbres tú eres un traidor de nuestra causa, así que yo contigo ni hablar. Eso era lo que Pablo hubiera dicho si hubiera sido un fanático religioso. Pero vemos que Pablo fue muy cuidadoso, se ganó el corazón sin decir mentiras. ¿Qué buscó Pablo? Aquello bueno que se podía hablar de Agripa. ¿Qué era lo bueno? No habló de lo malo, habló de lo bueno. Y sabía que Agripa era un experto en la historia judía. Y en el mundo judío él conocía la política. Entonces, ¿qué le dijo Pablo? Tú eres un gran conocedor de estas cosas, de cómo son los judíos, de cómo esto, lo otro. Lo ensalzó. Cuando Agripa se sintió, ¿verdad?, que a todo el mundo le gusta que le digan algo bonito. Y entonces él le dijo algo que era verdadero. Porque la hipocresía tampoco. Hay veces que pudiéramos ganar a una persona con hipocresía diciéndole algo que no es cierto, y eso Dios no le gusta. Pero el ejemplo que tenemos es de que debemos llegar a las personas que, aunque sean enemigos de Cristo, aunque sean traidores de la causa de Cristo, a nuestro criterio. ¿Cómo debemos llegar a ellos? ¿Con qué tipo de diplomacia? ¿Con qué forma? Con el amor, ¿verdad? Y entonces, cuando se ganó la buena voluntad de Agripa, le pudo hablar de su testimonio personal. Dice, usted puede averiguar quién era yo. Yo había sido un enemigo de los cristianos. Yo perseguía y mataba a los cristianos. Entonces, ¿cómo usted cree que pudo haber cambiado totalmente al otro bando? Porque me encontré con Jesucristo. Y él fue que me dijo, estás en el lugar, estás en el bando equivocado. Y entonces Agripa pudo ver esta transformación y sabía de quién había sido Pablo cuando era Saulo. Entonces Agripa, después de haberle hablado bonito, no haberlo hablado como un enemigo, sino que le dio su testimonio. Ese testimonio fue tan poderoso después de haber hablado bonito a Agripa. Entonces Agripa dijo, wow, casi me persuades a ser cristiano. Entonces, la Biblia nos enseña que la única manera de nosotros llegar al corazón de los hombres y mujeres que están alejados de Cristo es a través de la amabilidad, a través del amor, y a ver lo positivo que tienen en su vida para que cuando ellos estén listos y preparados, entonces poder darle nuestro testimonio, no llenarlo de doctrinas que no van a entender, sino de nuestro testimonio de transformación, cómo Jesús vive con nosotros cada día y cómo nos ayuda a ser mejores. Entonces, ese es el testimonio que nos enseña esta lección en esta parte. Bueno, el tiempo se nos agotó. Muchas gracias al pastor Wismael. Un minutito para que nos diga cuál sería la manera correcta para testificar. Como decía el pastor Calderín, sería que nosotros los adventistas somos especialistas en profecías y especialistas en doctrinas. Y darle knockout al contrario. ¿Usted cree que ese es el mejor método? O, como dice la lección, ¿verdad?, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Qué puede decir en un minuto, ya resumiendo? Y nos despedimos. Bueno,
es exactamente el asunto que no hemos entendido, que testificar no es dar estudio bíblico, testificar no es adoctrinar, testificar es con nuestra vida completa, con nuestra palabra, con todo. Cuando nos hemos entregado a Cristo y Cristo nos transforma, y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo, cuando lo pedimos y le permitimos que more en nosotros. Y cuando estamos dispuestos a abrir no solo nuestro corazón a Dios, a despojarnos del yo, que es nuestro peor enemigo, para que sea Cristo el que vive en mí, entonces que la gente no me vea a mí, sino vea a Cristo en mí. Esa es la forma como podemos testificar. Y ese Cristo, dice que el amor de Cristo, ese Pablo, nos contriñe, nos impela, nos lleva a hacer obras de amor por nuestra familia, primeramente, por nuestros vecinos, por nuestros compañeros de trabajo y por nuestros hermanos en la iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Terminamos con este pensamiento. Dice, la esencia de la vida cristiana es una relación con Jesús, que es tan rica y plena que deseamos compartirla. Amén. Que Dios nos ayude para que podamos estar llenos de Jesucristo. Amén. Cada célula, cada nervio, cada parte de nuestro cuerpo, la gente puedan también reconocer de que hemos estado con Jesús. Que Dios añada su bendición en esta mañana, para bendiciones para ustedes también, su familia, nos dé un lindo sábado. Que Dios les guarde. Muchas gracias. Probad y ved. Historia de hoy. El desafío de Hannah. Dios mío, tú sabes que estoy sola con mis hijos. Necesito ayuda espiritual. Ayúdame, Señor, a encontrar tu camino. Buenos días. Buenos días. Soy representante del Servicio Educacional Hogar y Salud y vengo para tener con usted una breve visita en su casa. ¿Me permite pasar? Aguárdeme. Sí, pasa. ¡Qué hermosa familia tiene usted! ¿Cómo se llaman sus hijos? El mayor se llama Gabriel y el menor que está jugando se llama Alejandro. Y hay uno en camino porque estoy embarazada. ¡Felicitaciones! Pase, tome asiento, por favor. El objetivo de mi visita es poder presentar un material muy útil para la familia, como por ejemplo esta Biblia. Perfectamente ilustrada, con imágenes de pintores famosos contando la historia de Jesús. Qué linda esta Biblia. Qué hermosas estas imágenes. Son iguales a las que me mostraba mi abuela en Checoslovaquia. Son las mismas. ¿A qué iglesia pertenece usted? Yo soy adventista del séptimo día. Voy a la iglesia los sábados. ¿De verdad? Mi abuela también se congregaba los sábados en su país. Ayer yo hice una oración pidiéndole a Dios que me ayude a encontrar una iglesia. Qué coincidencia, ¿no? Aquel día, Hannah adquirió el deseo de todas las gentes y también otro libro de cocina. Tuve la oportunidad de orar por ella y por sus 2 hijos y también por la bebé que venía en camino. Y luego le entregué un folleto con la dirección de la iglesia. En nuestro trabajo como colportores, nunca nos imaginamos qué va a suceder con las personas que reciben los libros que distribuimos. Pero yo fui bendecido 4 años después en un encuentro de colportaje que se estaba realizando en la Universidad Adventista del Plata. Ese día, la misma Hannah estaba dando su testimonio ante todos los colportores. Ella comentó que después de la visita de un colportor fue a la iglesia, estudió la Biblia y se bautizó. Hoy en día
tengo el enorme placer de tener a esta gran familia como mis amigos. Aquella bebé que estaba por nacer se llama Natalia y es kinesióloga. Alejandro, el segundo hijo, es pastor y actualmente director del Centro de Vida Sana de Misiones. Y Gabriel, el primogénito, también es pastor y dirige la casa publicadora de Argentina. Hanna es jubilada y vive en Libertador San Martín. Aquel encuentro con el colportor cambió para siempre mi vida. Un tiempo después, ya bautizada, me uní también al colportaje y tuve como director al pastor Carlos Fernández. Yo vivo en San Juan, estoy trabajando en mi último distrito pastoral y estoy a punto de jubilarme. Doy gracias a Dios por la obra que Él ha hecho en mi vida en todos estos años, por la experiencia maravillosa del colportaje y por tener la certeza de que mucha gente estará en el cielo por este trabajo. Doy gracias a Dios también por el ministerio pastoral, donde me permitió bautizar a muchas personas y de esta forma tocar el cielo con las manos. Probad y ved. Qué hermoso testimonio de fe de nuestro apreciado pastor Carlos Fernández. Ahora les invito a participar de este momento de adoración a través de nuestros diezmos y ofrendas. Que Dios les bendiga. Bien, después de haber alabado el nombre de nuestro Dios, pues, y haber visto este programa maravilloso de la lección, etcétera, vamos a tener algunos anuncios. Queremos decirle que pueden sintonizarnos. Hemos estado mandándole el mensaje a muchos amigos, muchos hermanos en diferentes partes que han querido que le compartamos el programa, pero queremos decirle que si ustedes se inscriben en el programa, pues le puede llegar directamente. Pueden poner solamente allí en YouTube Adventistas Georgia Norte. Repetimos, Adventistas Georgia Norte, y ahí a las 10 de la mañana va a salir el programa. Luego va a quedar grabado durante todo el tiempo, así que ustedes pueden entrar a más de 12 videos que tenemos ahí colgados en YouTube. En Adventistas Georgia Norte pueden encontrarnos. Suscríbese al programa y así pues ustedes podrán acceder a nuestra programación sabática. Que Dios les bendiga y les guarde. Bien, ahora queremos decirle que ya hay algunas iglesias que se aventuran a abrir, a pesar de que con mucho cuidado, guardando distanciamiento. También hay que desinfectar las iglesias, los bancos, todo antes y después de usar los tapabocas, así que lavarse las manos, desinfectarse, ya aquellos saludos que teníamos antes, ¿verdad? De saludarnos con las manos efusivamente, abrazarnos, no, ya eso pasó a la historia. Debemos de ahora, si acaso un hasta luego, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Es decir, de que no debemos de tener mucha aproximación, guardar un espacio de por lo menos de 6 pies. Esto no solamente en la iglesia, sino en el trabajo, en la compra que usted vaya a hacer cuando esté en la calle, porque hay que cuidar a nuestra linda familia. No queremos que ser transmisores de este virus que, ya ustedes pueden ver que ha habido un rebrote muy grande en estos días. Esperamos con la ayuda de Dios de que esto pueda pasar, a pesar de que quizás tengamos que convivir con él por largo tiempo. Pero es un avance, es un aviso que el Señor nos está enviando para que estemos preparados espiritualmente, que nuestra fe no decaiga. Hola, bienvenido al templo. Qué bueno estar juntos en la iglesia, en la casa de Dios, lugar de oración, de estudio de la Biblia, de reunión con amigos y hermanos. Después de algunos días de distanciamiento social, regresamos con los cultos presenciales en los templos. Pero eso debe suceder de manera progresiva. O sea, en cada región será necesario evaluar el escenario y seguir las orientaciones de las autoridades para proceder de manera prudente y segura. Y hablando de eso, incluso con las iglesias abiertas,
todavía son esenciales algunos cuidados para evitar cualquier contaminación de coronavirus. Durante los cultos y reuniones, mantenga los ambientes limpios y ventilados. Higienice siempre sus manos y objetos de uso frecuente y no se olvide de la máscara protectora en caso de que el uso de las mismas se aconseje en su región. Evite aglomeraciones, respetando el distanciamiento social recomendado para la seguridad de todos. A propósito, esa recepción cálida con abrazos y apretones de manos debe evitarse por un tiempo más. ¿Está bien? Esto vale también para cuando usted se reencuentre con amigos. Y mucho cuidado con los niños. Es importante que ellos estén siempre acompañados de los responsables para que también cumplan todas las recomendaciones de seguridad. Y nada de quedarse paseando por la iglesia después del culto, ¿ok? Deje el ambiente ni bien terminen las reuniones. Y si usted presenta síntomas de COVID-19 o forma parte del grupo de mayor riesgo para la enfermedad, adore a Dios por un tiempito más en su casa, viendo los cultos transmitidos por internet, la programación de la TV Nuevo Tiempo o los contenidos de Feliz 7 Play. Queremos verlos bien y seguros. En caso de duda, converse con el líder de su iglesia y disfrute de estos momentos en la presencia de Dios. Bien, ahora queremos hacer un llamado a la adoración. Un llamado a la adoración, como es costumbre, con el himno número 33, el himno número 20 del Himnario Nuevo Adventista. Nuestro Dios y Padre, gracias por permitirnos ahora a abrir tu palabra. Te invitamos que una amplia porción de tu Espíritu Santo descienda desde lo alto, nos unja con tu poder, abra nuestras mentes y nuestros corazones para aprender más de tu palabra. Te lo pedimos y damos gracias en los méritos de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, quiero invitarles a buscar allí en sus Biblias, en el capítulo 3 de la carta de Tito, del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3, versículos 5 y 6. Hemos titulado nuestro mensaje en este día, Salvos por gracia. Queremos decirle
bueno, vamos al texto y luego tenemos muchas cosas que decir. Yo sé que este es un tema interesante. Dice el capítulo 3, versículos 5 y 6, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Interesante, ¿verdad? Cómo el apóstol Pablo nos enseña de que la salvación, sin lugar a dudas, es por qué cosa, no por obras que nosotros podamos hacer, sino por qué, solamente por gracia. Nos salvó no por obras, volvemos a repetir, ¿verdad? De justicia. El tema de la salvación es uno de los temas más discutidos a través de la historia, a través de los tiempos. Muchas personas pues han querido, tienen sus conceptos y preconceptos acerca de la salvación. Y todavía, a pesar de que la Biblia es clara y nos enseña de que realmente no somos salvos por ninguna obra que nosotros tengamos que hacer, no tenemos que hacer obras alguna para ser salvos, sino que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz de Calvario fue suficiente para salvarnos. No tenemos que añadirle nada más. Pero bueno, yo quiero que ustedes tomen un tiempecito y me escuchen en nuestra exposición en el día de hoy. Así que está, como decíamos, el tema de la salvación es un tema que está muy, pero muy latente en los seres humanos, entre los seguidores de Cristo. Salvación por obras. Algunos dicen, no, pues para salvarse hay que guardar la ley. Tenemos que hacer obras, porque dice el apóstol Santiago que la fe sin obra es muerta en sí misma. ¿Qué cosa sucede con la mayoría de los cristianos que tienen esta tendencia de creer que la salvación es por obra, no por fe ni por gracia? Pues, hermanos queridos, pues quieren añadirle al tema de la salvación. Piensa que el tema de la salvación solamente es muy fácil, creen en el Señor Jesucristo, le llaman a algunos la gracia barata, no tenemos que hacer más nada para ser salvos, porque ya no estamos bajo la ley, bajo las obras de la ley, sino bajo la gracia. Y queremos detenernos en este tema tan controversial, porque yo creo que realmente no debemos de sacar de contexto el mensaje. Salvación por obra es una idea que nuestro enemigo, nuestro gran enemigo, el diablo, nos ha querido vender a través de todos los tiempos. Es decir, de que esto es un tema muy antiguo. No vayan a pensar de que esto surgió ahora en los últimos tiempos. No. Esto es un tema tan antiguo como las Sagradas Escrituras. Logró inculcarla a través del paganismo. Ahí viene. Es decir, que el tema de la salvación por obra es un tema pagano. Por ejemplo, le voy a decir, para que podamos entender, para que ustedes vean que bien que el enemigo se coló a través del paganismo y ha logrado penetrar la iglesia cristiana, y a muchos cristianos hoy fervorosos creen que realmente somos salvos por las obras, no por la fe en Cristo. Y dice la palabra que, por ejemplo, los sacrificios humanos, ¿qué hacían los paganos? El mismo Abraham, cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Bueno, pues Abraham, que es conocido como el padre de la fe, salió de allá de Ur de los Caldeos. Durante varios meses, días, semanas, meses, tuvo hasta llegar allí a la tierra prometida. Pero cuando llegó a la tierra prometida, ¿qué ocurrió? Dice el libro Patriarcas y Profetas, no sé si algunos lo han leído, se lo recomiendo, de que una nube negra se posesionó de él. ¿Y por qué? Porque notó de que los habitantes, la tierra, en primer lugar, la tierra estaba habitada, pero estaba habitada por gente pagana, donde se hacían sacrificios humanos. Oh, hermano querido, esto era grave. Abraham, bueno, pues allí plantó su tienda
pero lo primero que hizo fue levantar un altar a Jehová y también hacer sacrificios humanos. Es decir, de que ya el enemigo de las almas habían también, los impíos, los paganos hacían sacrificios no solamente de animales, sino que también hacían sacrificios humanos por tal de agradar a quién, agradar a los dioses. Ahí viene en parte el tema de la salvación por obras. ¿Qué tengo que hacer? Tenemos que hacer algo para agradar a los dioses, a nuestro Dios. Ahora, en el pueblo de Israel, por ejemplo, constituía un lema. Su lema principal lo vemos ilustrado allí en las escenas de San Lucas capítulo 18. Quiero invitarte para que la presentación que hizo Jesús, que viene allí del fariseo y del publicano, capítulo 18, versículos 10 al 12. Leamos textualmente lo que dijo Jesús. Dice que 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era como fariseo y el otro publicano. Muchas veces cuando se nos habla mucho de los fariseos, pero ¿quiénes eran los fariseos? Eran personas muy, pero muy religiosas. Eran personas muy piadosas. Eran personas muy fervientes. Bueno, no es que queramos hacer una apología sobre los fariseos, pero bueno, esto es lo que nos enseña la Biblia. Los fariseos eran, yo creo que en el cielo va a haber muchos fariseos. Ahora, el fariseo puesto en pie, oigan esto, fíjate el método con que él fue al templo para orar de esta manera. Se puso en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ahora, hay cosas positivas que se hablan del fariseo. Yo no sé si ustedes han escuchado algún sermón de las cosas positivas del fariseo, de los fariseos. Pero bueno, la primera parte, todo es positivo. Tomáramos nosotros como cristianos, como seguidores del Señor, en estos tiempos, personas convertidas, que seamos fariseos. En este sentido, en la primera fase, estoy de acuerdo 100% de la primera fase del fariseo. Él era un hombre que no cometía adulterio, era una persona que no robaba, era una persona que era justa, era una persona piadosa. Pero bueno, ya la segunda parte, cuando él se midió con el publicano que estaba allá al lado de él, digo, te doy gracias porque yo no soy de una forma despreciativa, ni como este publicano. Es decir, que los fariseos, los judíos en aquellos tiempos daban gracias por no ser publicano y por no haber nacido mujer. Oigan esto, es decir, que las mujeres también ocupaban un escalón muy bajo en la sociedad de aquellos tiempos. Y entonces comenzó allí puesto en pie, se abrió su pecho y comenzó a exclamar, bueno, diciendo que nos dice la palabra, bueno, creo que quité el texto, de que ayunaba 2 veces a la semana, de que daba diezmo de todo lo que tenía. Oye, hermano querido, quiere decir de que él pensaba de que la salvación, de que estaba más cerca de Dios, de que podía comprar a Dios, de que podía comprar la salvación haciendo obras. Es decir, de que es bueno de que nosotros seamos fieles, obedientes de la ley de Dios, porque así lo dice el salmista 48, que es una profecía acerca de Cristo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de qué cosa, de mi corazón. Y el Salmo 1 también el salmista nos dice, bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El Salmo 119 también está saturado de los beneficios que recibimos nosotros al obedecer los mandamientos de la ley de Dios.
En ningún momento la ley ha sido abolida, sino que fue que Dios en el nuevo pacto cambió de posición. La cambió de tablas de piedra a las tablas de nuestra mente y de nuestro corazón. ¿Qué hacía el fariseo? Pues él publicaba, puesto en pie de que realmente él no tenía nada de que avergonzarse, que era una persona recta, que era una persona justa, que era una persona obediente allí a los mandamientos de Dios. Por lo tanto, su salvación, su banca en el reino de Dios estaba completamente asegurada. Ahora ahí está el detalle. Está el detalle que nosotros pensamos, algunos pudieran pensar, de que si nosotros obedecemos la ley de Dios, ¿somos salvos? Ahí está el detalle. Ahora yo quiero que no me vayan a malinterpretar, porque este es uno de los temas más malinterpretados. Algunos quizás tengan algunas piedras ya cerca del asiento para tirar sus primeras pedradas, a ver por dónde el pastor viene, por dónde el evangelista, por dónde el predicador viene, a ver, vamos a apedrearlo. No, hermano, tengamos cuidado, vamos a ser cuidadosos en el estudio de este tema, humildemente. Dice la palabra de Dios, bueno, que él tenía muy presente, el fariseo tenía muy presente el consejo del apóstol Pablo, por ejemplo. ¿Qué decía? Encontramos la posición del apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía, antes golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, luz para otros, yo mismo venga a ser reprobado o eliminado. Y entonces parece que tenía muy presente este concepto el fariseo, porque él decía, yo ayuno, fíjense bien, 2 veces a la semana, lo restregaba allí en el templo. Yo devuelvo fielmente mis diezmos y justamente mis diezmos. Sí, porque algunas personas dicen, bueno, te diezma. Bueno, si yo diezmo, pero bueno, hay personas que no diezman justamente, ¿no? Ahora, el fariseo era una persona que justamente diezmaba, porque diezmaban la menta, el eneldo, el comino, y bueno, la Biblia dice, dijo Cristo, que dejaban de hacer lo más importante de la ley, que era la justicia, la misericordia, el amor, la fe. Ahora, de manera que si hay hoy en día los cristianos existieran fariseos en estos tiempos, claro que hay fariseos dentro de la iglesia, pues es innegable, pero estamos completos que si ese fariseo, específicamente del texto, viviera fuera miembro de una de nuestras iglesias, ¿se imaginen ustedes? Sería muy difícil competir con él. Muy difícil. Bueno, claro que el cristianismo no es un problema de competencia, pero que bueno, ponernos a la par de este fariseo nos costaría bastante trabajo. Ahora, ¿qué ocurre? Que si llegara el momento de las elecciones, que llegan allí a mediados de año, el último trimestre del año, pues no cabe completamente duda de que la comisión de nombramiento, las manos abundarían y allí propondrían al fariseo para darle uno de los mejores privilegios de la iglesia. Bueno, todos los privilegios de la iglesia son importantes, diáconos, etcétera, ancianos, pero seguramente me imagino de que tendría gran apoyo. Este fariseo lo nombrarían líder y posiblemente el líder máximo de la congregación, porque la gente tiene la tendencia a juzgar por lo que ve. Y él vivía, ¿no? Aquel fariseo, pues, él vivía, él era fiel, él no era adúltero, no era fornicario, no era idólatra, no diezmaba. Y cuando se le va a dar un cargo a una persona, ¿qué es lo primero que se dice? Está diezmando, está siendo fiel, no roba a Dios y todas estas cosas. Ahora, mira, la forma de proceder del fariseo es el reflejo en muchos cristianos hoy en día. Piensan de que hay que ayunar, piensan de que hay que hacer obra misionera para salvarse, porque si usted no hace obra misionera y asistir la asistencia a la iglesia allí a todos los cultos hasta el final, porque si no, el pobrecito hermano ha perdido su primer amor, ¿sí o no? Ahora pensando de que realmente si hacen todas estas cosas,
estarán más cerca del reino de los cielos. ¿Qué es lo que queremos decir entonces? Sin lugar a confundirlos, bajen las manos, bajen las manos, tiren las piedras porque ahora vamos a entrar en lo que queremos enseñar en este día. Que no queremos decir de que realmente no tenemos que guardar nada. No queremos referir en este tema de la salvación por gracia, de que no tenemos que hacer nada. Sí tenemos que hacer. Fíjense bien, sí tenemos que hacer. Pero ¿dónde se encuentra la diferencia? Yo estoy completamente seguro de que muchas de estas cosas que hacía el fariseo, la mayoría de los cristianos, miembros de la iglesia, no importa la iglesia a la cual usted pertenezca, si usted es bautista, si usted es católico, si usted es pentecostal, si usted es testigo de Jehová, si cualquier denominación religiosa, si usted es adventista del séptimo día, la mayoría de los cristianos pues viven una vida como los fariseos. No, pues, es innegable. ¿Por qué? Porque guardamos la ley, sí. Guardamos la ley, no somos adúlteros, tratamos de no ser adúlteros, tratamos de no robar, tratamos de no matar, tratamos de no mentir. Es decir, que eso es lo que enseña el cristianismo. Pero el detalle, ¿en qué consiste en sí la diferencia? De los fariseos de la antigüedad a los fariseos modernos de hoy en día. De que aquel fariseo así guardaba todas estas cosas por tal de obtener la salvación. Pero hoy en día nosotros hacemos todas estas cosas porque ya Cristo nos salvó. Porque tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Y como tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, pues Cristo ha transformado nuestra vida, como dice el coro. He decidido seguir a Cristo. La vida antigua ya he dejado. ¿Por qué? Porque el Rey de Gloria me ha transformado. Entonces ahí está la diferencia. Es decir, que ya no dejamos de ser adúlteros, dejamos de ser fornicarios, dejamos de ser ladrones, dejamos de ser, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Cristo, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Ya así hemos sido transformados por el poder y la gracia de Jesucristo. Ahora, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Hermano, esta es la pregunta que muchos se hacían en aquellos tiempos. Y hoy en día muchos continúan haciéndose. Andan en busca de algún sacrificio humano para ganarse el cielo, para granjearse el cielo. En la entrevista de Jesucristo, de nuestro Señor Jesús, allí con la samaritana en el pozo de Jacob, Jesús primeramente le pide de beber a la samaritana, la mujer samaritana. Y la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú, siendo hombre judío, me pide a mí, que soy una mujer samaritana, cuando los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí? Y entonces Jesús le dice, bueno, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que habla contigo, Él te daría agua y agua viva. Y la mujer dice, pero ¿cómo si no tienes una soga, no tienes una cuerda, no tienes un balde, un cubo, una tinaja para sacar el agua viva de allá del pozo, del fondo del pozo? ¿Cómo me vas a dar agua viva? Y entonces Jesús le cambió el tema y le dijo, mira, busca a tu marido y ven. Y no tengo marido. Bueno, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido. Entonces cuando vio que realmente le había descubierto su vida, él dice, cuando le tocaron esa tecla que ella había querido mantenerla en oculto, entonces la mujer dice, me parece, se quedó paralizada y le dijo, me parece que este hombre es profeta. Hermanos queridos, y entonces viene la segunda parte de aquella histórica entrevista, cuando la mujer se la quiso dar de teóloga sin haber pasado por ningún seminario de teología, ni haberse graduado en ninguna universidad teológica, y le dice, bueno, ustedes los judíos dicen
que hay que adorar solamente en Jerusalén. Y nosotros los samaritanos nos han enseñado que aquí está el monte Gerizim, el templo rival que se había levantado. Y entonces Jesús le dice, mujer, llegará el día en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre, tales adoradores buscan que le adoren. Hermanos queridos, ahí está el detalle. Está el detalle, es decir, de que Jesús espera de que los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Nos salvó por su misericordia. Somos salvos por su inmenso amor. ¿Cuántos están de acuerdo, hermano, conmigo? Somos salvos por la gran dádiva del Padre al entregar a su Hijo Cristo Jesús para que muriera en lugar nuestro, para que viniese a morir por nosotros, para que todo aquel, como dice San Juan 3:16, no se pierda, mas tenga vida eterna. Somos salvos porque Jesús fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan 1:29. Y en Isaías capítulo 53 encontramos la historia del siervo sufriente. Nos dice el capítulo 53 del profeta mesiánico Isaías, como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció, no abrió su boca. El pensar de por qué yo hago esto o hago lo otro, como la actitud del fariseo puesto en pie y gritando a los cuatro vientos, no nos hace más santos, hermano querido. Hoy muchos cristianos pues se vanaglorian de decir, bueno, yo tengo tantos estudios bíblicos, yo he bautizado muchas personas, yo ayudo en tal lugar, haciendo obras de bien, hermanos queridos, pensando de que realmente nos vanagloriamos y esperamos de que nos saquen en una revista y allí nos digan, bueno, mira qué buena, este hermano hizo una gran donación en la construcción de este templo y agradecemos, ¿verdad?, lo que ha hecho, y los hermanos que están donando y que hermanos que están donando esto y lo otro. Hermanos queridos, todo eso es bueno, no estamos en contra de que cuando el Espíritu de Dios ha llegado a su corazón, ha transformado su mente y su corazón, pues usted haga obra de bien, pero usted lo debe de hacerlo, ¿verdad?, no para alcanzar el cielo, sino porque ya Cristo lo alcanzó usted y su corazón ha sido transformado por la gracia y la misericordia de Dios. Fue por su misericordia que la mujer pecadora recibió perdón. Fue por su misericordia que la mujer enferma de flujo de sangre durante 12 años recibió sanidad. Fue por su misericordia cuando los 10 leprosos fueron sanados y limpiados. Fue por su misericordia cuando el paralítico de Betesda recibió restauración. Y sigue siendo por misericordia abundante cuando tú y yo somos reconciliados con Dios y seremos salvos. Nuestra tercera parte de nuestro mensaje nos dice, somos salvos por el lavamiento de la regeneración. El texto es claro. Regeneración. O lo que sí significa también un nuevo nacimiento. Enterrando al viejo hombre. Y esto solo se logra únicamente cuando somos guiados por el Espíritu de Dios. Romanos 8:14. Dice el apóstol Pablo, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Regeneración, un nuevo nacimiento.
El príncipe Nicodemo llegó a Jesús esa noche y le dijo, bueno, maestro, bueno, lo reconoció como un maestro nada más, pero no lo reconoció como su Salvador, como el Mesías, Salvador. Y entonces Jesús le dijo, Nicodemo, mira, debes de nacer de nuevo. Jesús le dijo. Y entonces se turbó allí Nicodemo, el príncipe Nicodemo, dijo, bueno, como un hombre ya viejo, yo como yo, ya grande, alto, ya quizás 7 pies, por allá diría Nicodemo, los hombres las personas de aquellos tiempos eran altísimas, bien, pueden nacer de nuevo. ¿Acaso pueden volver a entrar al vientre de su madre y volver a nacer? No, hermano, qué disparate. Pero Jesús fue allí directo. Digo, mira, Nicodemo, tú debes de nacer del agua y del Espíritu. Hermano querido, quiere esto decir, no con métodos humanos, no con obras que nosotros tengamos que hacer. Se produce el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento lo realiza ¿quién? Jesucristo. El nuevo nacimiento en tu vida lo realiza el Espíritu Santo en tu vida, en tu corazón. Porque es Jesucristo el que produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Sigue diciendo la palabra, el texto, por la renovación del Espíritu. ¿Somos salvos por qué cosa, hermanos queridos? Por la renovación del Espíritu. Es cuando aceptamos a Jesucristo, cuando logramos obtener un nuevo espíritu. Ponemos a un lado el espíritu del mundo. Ya no fijamos nuestra mirada en las cosas de la tierra, sino en las cosas de valor eterno. ¿Estamos? ¿Cuántos están conmigo? Bueno, con la palabra de Dios en el que queremos decir. San Mateo capítulo 16 y versículo 26 ya concluyendo. Porque ¿de qué le vale al hombre si ganare o granjeare todo el mundo y perdiere su salvación? Así que es importante, todo el mundo perdiere su alma. Ahora, hermanos queridos, déjate alcanzar por la abundante gracia de Dios. Déjate salvar por su misericordia y déjate renovar por su espíritu. Concluimos diciendo, pidiéndote que te unas al pensamiento del apóstol San Pablo cuando dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que Dios añada su bendición sobre su palabra santa, que pueda haber llenado una necesidad espiritual en tu vida, en tu corazón. Nos acerquemos a Él y que reconozcamos una y mil veces más de que somos salvos solamente por Jesucristo, por la fe en Cristo, como dice el himno, por fe en Cristo el Redentor, se salva hoy el pecador. Que Dios añada su bendición sobre su palabra nuevamente. Que Dios te bendiga a ti y a tu linda familia en el día de hoy. Te dé un día feliz. Bendiciones a todos. Por fe en Cristo el Redentor se salva hoy el pecador, aunque sin merecer perdón recibe plena salvación. Gracia excelsa del amor que Dios perdone al pecador, si quiere presto confesar sus culpas y en Jesús confiar, encontrará la salvación, pues se logró la redención. La vida antigua ya pasó y todo en nuevo se tornó, y aunque nada
Gracia excelsa del amor que Dios perdona al pecador. Si quiere esto confesar sus culpas y en Jesús confiar, encontrará la salvación, pues te logró la redención. Aquí cual peregrino es, mansión allá tendrá después, arriba en gloria con Jesús, quien redimióle en la cruz. Gracia excelsa del amor que Dios perdona al pecador. Si quiere presto confesar sus culpas y en Jesús confiar, encontrará la salvación, pues se logró la redención. Oremos. Nuestro Dios y Padre, alabado y glorificado sea tu nombre ahora y siempre. Te damos muchas gracias por permitirnos una vez más haber presentado tu palabra en este día. Pedimos tu bendición para todos los hermanos en todas partes del mundo que nos han sintonizado. Guárdanos, danos de tu bendición, danos un día feliz. Te lo pedimos y damos las gracias en los méritos sacrosantos de tu Hijo amado, quien es Cristo Jesús.